Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís. Y aquí vamos con la película de, ¿qué hubiera pasado si Gohan volvía a entrenar antes? Sin más que decir, comencemos. Gohan es un personaje muy delicado y difícil de abordar. Pues en el fandom, todos parecen saber quién o qué tiene que ser. Pero pocos se ponen de acuerdo en lo mismo. ¿Acaso su destino era de ser como Goku? ¿De ser un investigador? ¿Un guerrero del montón? ¿Un superhéroe? La verdad sea dicha, una cosa es segura, visto como se nos presentó al personaje inicialmente durante la primera mitad de Dragon Ball Z, la mera razón de existir del personaje de Gohan, era para volverse el siguiente protagonista de la franquicia, todo alrededor de la serie y del manga nos lo dejaba entender, incluso los openings y endings del anime ponían a Gohan en su gran mayoría como protagonista. Por lo que, sin importar qué opinéis de lo que Gohan debería de haber sido, es innegable de que ese, habría tenido que ser el siguiente protagonista, claro, si Japón no hubiera estado tan obsesionado con el Cocoon. Ahora que eso está dicho, y que es, una verdad objetiva, hay que también tener en cuenta, de que el manga de Dragon Ball, no es un manga de ciencia, o de académicos, o de profesores, o lo que sea en ese ámbito, es un manga shonen de pelea. O sea que, sin importar cómo la historia habría seguido, habría tenido que incluir madrazos como Dios manda, porque ese era el género principal e inicial del manga de Dragon Ball. Y la realidad es que, Gohan no sabe lo quiere ser, nunca lo supo, y eso, debido a esa bruja de su madre. Literal, el niño todavía llevaba pañales para bebés, que su madre ya le obligaba a resolver complicadas ecuaciones matemáticas. ¿Qué clase de madre pondría a su hijo bajo tanta presión a tan corta edad? Desde luego, una bastante tiránica y poco ejemplar. Eso sin duda causó un terrible trauma en la psique de Gohan, que lo perseguirá por toda su vida, impidiéndole ser lo que realmente a él le hubiera gustado ser. No un famoso investigador que da conferencias como su madre quería, ni tampoco forzosamente un guerrero Saiyajin luchando constantemente como su padre, sino su propia persona, una versión de Gohan que se sentiría más única y propia del personaje. Y para mí, en mi opinión, ante todo, Gohan es un superhéroe, o lo que más se acerca a uno en Dragon Ball. Ese, tiene un profundo sentido de la justicia, para estándares de Dragon Ball, y siempre ha amado proteger la vida, los animales, y la naturaleza. No por nada las palabras de 16 le llegaron tanto. Y no por nada tampoco, al momento de haberle ocurrido la idea, ese, se convirtió en un superhéroe para ayudar a la gente. Por lo que Gohan, sí, necesita poder, sí, necesita entrenar. Pero no por las mismas razones que su padre o Vegeta. Él necesita hacerlo para proteger al mundo y a los que ama. Y al parecer, en su mente, tan brillante, nunca logró hacer la conexión entre, necesidad de entrenar, y seguir siendo fuerte, y proteger al mundo, y ser un superhéroe eficiente. En fin, personajes de Dragon Ball, siempre son retrasados. Gohan es de los pocos seres de su verso, que está plenamente consciente del universo, o hasta multiverso que le rodea, sabe perfectamente los peligros que pueden venir a acechar sobre la Tierra y sus seres queridos, y sabe el precio que ese podría llegar a pagar por ello, ya sabéis, con todo el tema del Trunks del futuro. Pero no, por lo visto, todas esas señales y conocimientos del contexto del mundo en el que evoluciona, nunca le hicieron entender, ni valorar, la importancia de su poder y potencial. No aprendió esa lección con Cell, ni tampoco con Majin Buu, a pesar del terrible error que hizo de subestimarlo y confiarse, además de ser humillado por él mismo al no poder atrapar un simple arcillo Potara. Y tras eso, básicamente, Gohan se volvió definitivamente un personaje más del montón, un random, un Yamcha. Como si todos esos deseos de hacer el bien, proteger al mundo y a sus habitantes hubieran desaparecido. Es como si un día Peter Parker se despertase, y que ya no sintiera ese deber y esa responsabilidad de ayudar al prójimo con sus poderes, así, sin ninguna explicación. Sería muy raro, ¿no? La primera vez con Cell, bueno, hasta cierto punto, se le perdona. Es entendible que a tan corta edad no podría entender el peso de las responsabilidades que recaían sobre él con su poder y potencial, además de cómo presionaba por detrás su madre para seguir con sus tan preciados estudios. Pero para la saga de Majin Buu, con ese ya crecido, no tanto. Esa nueva derrota y fracaso frente a Super Buu, a pesar de su nuevo poder regalado, debería de haber sido el catalizador final y, definitivo, para que ese entendiera la enorme responsabilidad que tiene con el mundo, teniendo que usar y aprovechar su gigantesco potencial para proteger al mundo de futuras amenazas como Cell Buu. Pero no, tal como vimos en Super, no fue el caso, es más, cada vez que ese recapacitaba sobre la necesidad de entrenar, luego volvía a olvidar esa lección una y otra vez.
Y nuevamente pasó en la película Super Hero, en donde tras todos los eventos del torneo del poder y la saga de Moro, ese nuevamente volvió a dejar de entrenar y en tomarse en serio las cosas, a pesar de ver una y otra vez de que todavía había muchas amenazas que podrían aparecer, las mismas amenazas que podrían poner en peligro a la Tierra, sus habitantes, sus amigos, y su familia, como Videl y Pan. Pero no, el tipo volvió a mentirse a sí mismo. Y si no fuera por el esfuerzo enorme, y bastante cómico de Piccolo, forzándole a retomar servicio en el apartado de poder y de lucha para defender al mundo, pues Gohan nuevamente habría caído en ese ciclo de inconsistencia al no estar consciente de la responsabilidad que tiene. Y aunque al final de la película finalmente, entendió, por como tercera o cuarta vez, que ese debería de seguir entrenando incluso en tiempos de paz, es muy probable que en futuros arcos, ese nuevamente cometa los mismos errores y vuelva a olvidar todo, porque Dragon Ball es así tristemente, inconsistente hasta el final. Por lo que soñemos de un mundo en el que Toriyama, Toyotaro o quien sea, haya intentado redimir a Gohan como personaje, y restablecer lo que siempre tuvo que ser, un segundo protagonista de toda la franquicia, junto a su padre. Y es aquí donde veremos, qué hubiera pasado si Gohan volvía a entrenar antes. Y con antes, me refiero a antes de su tremenda humillación en la resurrección de Freezer contra el mismo emperador, y su pérdida casi total de poder. Toda la parte Z ocurriría igual que en la historia original. Nada cambiaría, ni siquiera en la saga de Majin Buu. Los cambios comenzarían después de esa saga, y antes de la llegada de Bills a la Tierra. Como sabemos, en ese tiempo, Gohan terminó sus estudios, graduándose junto con Videl, y terminando por casarse con ella. En todo caso, en esta teoría nuestra, sería alrededor de esos momentos que el cambio en la historia ocurriría. En donde Gohan, por más estudios y diplomas y matrimonio que haya conseguido, no se sentía del todo bien. No podía decir inicialmente lo que le pasaba, pero sentía como una especie de vacío, o de hueco en su corazón, como si hubiera olvidado hacer una tarea muy importante. Pero bueno, aunque algo perturbado por ello, ese por el momento, siguió con su vida y desarrollando su carrera. Pero entonces, con el paso del tiempo, Gohan comenzó a tener sueños muy desagradables, y pronto, esos sueños se convertirían en pesadillas, pesadillas que no le dejarían dormir en paz, pesadillas en las que veía horrores que ni él sospechaba que su mente podía crear. Con los culpables principales de esos horrores, siendo Cell y Majin Buu, sus dos mayores fracasos. En esas pesadillas, Gohan era impotente, incapaz de hacer nada frente a ellos, con los villanos matando de manera grotesca y tenebrosa a todos los humanos posibles, a todos los amigos de Gohan, e incluso a su familia, incluso su padre moría brutalmente asesinado, ni hablar de su madre Chi-Chi, hermano Goten, o sobre todo, Videl. Y esos horrores le rompían el corazón cada noche. Y en esas pesadillas, ese intentaba defenderse en contra de Cell y Super Buu, pero no lograba. Peor aún, con el tiempo, se sentía más impotente todavía. En una de esas pesadillas, finalmente una noche llegó en la que, ni siquiera lograba usar su estado definitivo, como si lo hubiera perdido, o por lo menos, perdido el control de acceso a ese estado. Tras varios meses de sufrimiento psicológico con ese tema, Videl, preocupada por la salud mental su esposo, intentaría hacer que Gohan se abra a ella, que le dijera qué ocurría con él. Con ese, difícilmente, y con el corazón muy pesado, contándole sus pesadillas que le perseguían cada noche. Videl no podría hacer nada más que empatizar con el dolor y sufrimiento de Gohan, tratando de hacerle sentir mejor como ella podía. Fue entonces que ella, al intentar entenderle, y aprender más de su vida y de su historia antes de haberse conocido, entendería lo que podría estarle pasando. Al fin de cuentas, es una mujer muy perspicaz. Fue ella quien descubrió quién era el Gran Saiyaman al fin de cuentas. Entonces Videl explicaría su teoría de por qué Gohan tenía esas pesadillas. Diciéndole de que, ahora que ese abandonó nuevamente las peleas y los entrenamientos, como también, su identidad del Gran Saiyaman, de que subconscientemente, Gohan se estaba castigando por dejarse llevar, por no cumplir con su responsabilidad de proteger al mundo. No de ser un guerrero hambriento de peleas, sin parar como su padre o Vegeta, sino un superhéroe. Uno que se preocupa por los demás. Gohan estaría bastante sorprendido por semejante teoría por su parte, tomándola en consideración, aunque eso no se lo diría a Videl por el momento. Pero un día, devorado por la curiosidad, tras unas de sus famosas conferencias, se fue a un lugar desértico y aislado para probar algo.
Ese quería comprobar de si su poder había disminuido tanto como lo hacía en sus sueños, en donde cada vez era más y más débil. Entonces ese intentaría activar su estado definitivo, el cual antes era algo que podía hacer sin el más mínimo esfuerzo, pero no lo conseguiría inicialmente, algo que le aterraba y también enfurecía. No podía aceptar esa realidad, pues indirectamente, sería confirmar lo que ocurre en sus pesadillas. Entonces se concentró más y más, y reunió todas sus fuerzas y energía interior, para activar el poder del anciano Kaioshin. Y tras varios segundos de intento, dolor y esfuerzo, ese logró activar el estado definitivo. Aunque estaba aterrado de ver lo mucho que el costó hacerlo, sin mencionar la cantidad de energía que perdió intentándolo, cuando se supone que la ventaja de ese estado era justamente la resistencia al desgaste de energía. Y pocos segundos después, Gohan no pudo mantener su concentración para seguir estando en su estado definitivo. Gohan se encontraba agotado y faltándole el aire, con ese arrodillado, contemplando con horror lo rápidamente que su cuerpo volvía a decaer, incluso más que durante los 7 años posteriores a la derrota de Cell. Pues ahora, ni siquiera tenía la compensación de estar en pleno crecimiento para que su poder no bajara tanto. Y ese entraría en un estado de pánico absoluto, entendiendo finalmente el terrible error que estaba nuevamente cometiendo al dejar de entrenar. Esas pesadillas lo atormentaban demasiado ya de por sí, pero si encima por alguna clase de horror, esas se volvieran reales, Gohan no se lo perdonaría nunca. Y fue ahí que Gohan recuperaría la determinación total de entrenar. No para ser fuerte como tal, no para luchar contra individuos poderosos, sino para defender a los que ama, y sobre todo, para defender al amor de su vida, Videl. Algunas semanas habían pasado desde que Gohan tuvo esa iluminación de tener que seguir entrenando, al ver que por poco perdió la capacidad de usar su estado definitivo. Desde entonces, ese siguió con su nuevo trabajo de investigador, con sus conferencias, pero también adaptando sus horarios para entrenar. Y ese pidió ayuda a su padre y a Piccolo para entrenar y volver a estar en forma e incluso más fuerte que antes. Cosa que ambos aceptaron enseguida, los dos estando muy contentos de esa resolución de Gohan. Y también, ese volvió a retomar servicio como el Gran Saiyaman, al darse cuenta de lo mucho que extrañaba de ayudar a la gente en cualquier forma que le era posible. Gracias a esa nueva disciplina, ese rápidamente logró recuperar el control y el mismo poder que tenía al final de la saga de Buu. Pero realmente solo era eso, no tuvo mucho tiempo de más para volverse más fuerte antes de la llegada de Bills a la Tierra, pues, solo habían pasado unos meses, y además, ese no entrenaba todo el rato, solo entrenaba cuando tenía tiempo. Es decir, unas 2 o 3 veces a la semana, durante 1 hora o 2, con Goku o Piccolo, nada más, no se había puesto a entrenar como una máquina. Chichi estaba muy descontenta que incluso ya casado y con una vida activa, ese seguía entrenando e interesándose a lo mismo que su padre, como de sus payasadas de superhéroe, algo que la ponía de muy mal humor. Pero bueno, mientras ese daba resultados y seguía siendo un buen académico, lo toleraba. Aunque eso ponía bastante presión sobre Gohan. Pues con tanto que manejar en su vida, y ahora que ese no vivía constantemente con su madre, se daba cuenta de lo agotador que era aguantar la actitud agresiva de su madre hacia él y sus estudios, era muchísima presión. Y tras más de 20 años, experimentando esa presión de no saber quién realmente es, sino tratando de hacer feliz a los sueños ambiciosos de su madre, eso ya le estaba pagando factura a su salud mental. Pero bueno, por ahora intentaría aguantar un poquito más, y no responder a su insufrible de madre, que todavía respetaba y temía mucho para decirle lo que sea. Además, ya había llegado el día del cumpleaños de Bulma, así que no quería arruinar el día de su amiga, por una disputa entre madre e hijo. Y mientras Gohan y todos los demás estaban en el barco celebrando el cumpleaños de Bulma como en la historia original, también, como en la historia original, ocurrió el primer encuentro entre Goku y Bills en el planeta de Kaiosama, el cual terminó con el mismo resultado que en la historia original, ya me habéis entendido, todo pasa igual que en la maldita historia original. Y cuando Bills y Whis llegaron a la Tierra, pues, exceptuando a Vegeta, nadie sabría quiénes eran esos dos seres. Por lo que, lo habéis adivinado, esa parte también ocurriría igual que en la historia original, hasta que Bills se cabrea con Majin Buu por lo que sea, Pudding, o solo por guionazo, depende de cuál versión de la historia nos referimos. Pero esta vez, Gohan al intentar atacar a Bills, en vez de caer con un solo golpe, caería con 3 golpes. Mostrando de que sigue siendo más fuerte que su padre en Super Saiyajin 3, por lo menos. Y luego ocurriría el momento de nadie toca a mi Bulma, y luego a la intervención de Goku con todo el tema de usar las Dragon Balls para saber sobre el Super Saiyajin Dios.
Y tras todo ello, y saber qué hacer, finalmente, un cambio a la historia original ocurriría. Mientras que en la historia original, todos estaban de acuerdo en quién debía de recibir el poder del Super Saiyajin Dios, aquí, no sería tan claro, o tan evidente, habría un poco más de debate. Gohan estaba tentado en querer decir algo inicialmente, pero, al ver la cara asesina de su madre, en contra de que ese tuviera el papel de guerrero en todo esto, se aguantaría por el momento. Pero, tras el intento original de hacer que Goku se transformase en Super Saiyajin Dios fallar, y de que Gohan aprendió la noticia de que iba a ser padre, enseguida, una llama en él se despertó, un nuevo instinto paternal estaba naciendo en él, y asociándose con el poco instinto que guerrero que alguna vez tuvo. E inspirado por querer proteger al mundo, su gente, y su ahora familia, de alguien tan menospreciante y caprichoso como Bills, ese, desafiaría la influencia que tiene su madre sobre él, insistiendo en que él, quería ser el Super Saiyajin Dios. Y obviamente, ahí todos estaban de acuerdo con ello, incluso Bills, al sentir que Gohan era un poquito más fuerte que su padre. Bueno, todos, excepto Chi-Chi, la cual estaba enfurecida de que Gohan se entrepusiera en asuntos que según ya, eran más los de su padre que los de él, y si no fuera por la impaciencia de Bills, esa seguramente habría logrado impedírselo, pero dada la urgencia de la situación, no le dijo nada más por el momento, aunque sí que sería algo que recordaría. En todo caso, el ritual ahora estaba centrado en Gohan, con ese, transformándose en el primer Super Saiyajin Dios de esta historia. Y con ello, su batalla con Bills empezó. Y aunque inicialmente, Gohan estaba teniendo las mismas dificultades en contra del dios de la destrucción que su padre en la historia original, poco a poco, cuando ese comenzó a acostumbrarse al poder del Super Saiyajin Dios, ese terminó por ser un poquito más fuerte que su padre en la historia original, aunque a esas alturas de escalas de poder, realmente no era una gran diferencia, sobre todo para Bills, el cual, una vez habiendo visto, entre comillas, el máximo poder de Gohan en acción, comenzó a dominarlo completamente con una porción minúscula de su poder como todos sabemos. Pero Gohan poseía algo que su padre no tenía, su potencial de Saiyajin híbrido. Y al frustrarse por no poder mantenerse frente a Bills, y ver cómo ese gato se lo tomaba todo como un juego, y que sin la más mínima vergüenza ese decía que iba a destruir la Tierra porque sí. El instinto protector y guerrero de Gohan se reactivó, y con ello, su ira, aumentando su poder gradualmente, sorprendiendo al mismo Bills. Y a pesar de que ese había perdido su forma de Super Saiyajin Dios, no parecía estar perdiendo poder, al contrario, se estaba haciendo cada vez más y más fuerte. Ahora sí que eso le parecía interesante a Bills, y estaba agradeciendo de que fuera Gohan quien fue elegido para el ritual, y no su padre. Y gracias a ello, Bills pudo aumentar muchísimo más su poder que en la historia original con Goku. Gohan estaba dando todo, con sus amigos y familiares sintiendo la tremenda batalla que estaba ocurriendo en los límites de la estratosfera, con Goku, estando extremadamente orgulloso de su hijo, y creyendo en él sin la más mínima duda, y también Videl estaba animando mentalmente a Gohan para salvarlos a todos, para que así, ellos y su futuro bebé, tengan la vida que siempre quisieron. Y tras una intensa batalla que regresó a Gohan a sus años de gloria con esa ira y ese espíritu guerrero inquebrantable, incluso el híbrido estaba comenzando a cansarse bastante. Entonces Bills decidió poner punto final a la pelea con un último ataque muy poderoso suyo, y Gohan ya estaba en sus últimos límites, no podía más, y ese ataque era muchísimo más poderoso que todo lo que le había lanzado Bills hasta ahora. Ese estaba realmente comenzando a temer por la Tierra y toda su gente, con ese, comenzando a sentir miedo, el mismo miedo que estaba presente en cada una de sus pesadillas de los últimos meses, pero luego, ese recapacitó, aunque a veces, la tóxica influencia de su madre, le hacía sentirse todavía como el pequeño niño Gohan asustadizo que no podía hacer nada, en realidad, ese ya era un hombre, ya no era un niño llorón y cobarde. Ese estaba totalmente consciente de su potencial, y de lo que podía lograr, y de la enorme responsabilidad que tenía con el mundo y sus habitantes, y sobre todo ahora, y en especial, con su mujer y futuro bebé. Y fue al recordar todo eso, que Gohan, expulsó por última vez toda su ira como nunca antes lo hizo, volviendo a empujar hacia Bills su propio ataque. Y su ira y poder eran tan enormes, que por unos segundos, su cabello cambió de color, pero no se volvió rojo nuevamente como el del Super Saiyajin Dios, sino, de color blanco. Y Bills, al ver eso, casi se asusta de un miedo que no sabía que era capaz de sentir. Por un momento Bills se pregunta, si acaso eso será el Ultra Instinto.
y con ese momento de miedo y de duda, Bills no logró completamente bloquear su ataque regresando hacia él, haciendo que reciba un daño bastante considerable, pero aún sobreviviendo sin ninguna secuela obviamente, ya que se estaba conteniendo todavía. Pero tras haber regresado el ataque, todo acabó, y Gohan terminó por perder todo su poder, y caer, agotado por semejante batalla. Con un Bills, algo herido, estando impresionado, incluso emocionado por haber sentido el dolor por primera vez en mucho tiempo, incluso si era solo por su propio ataque y descuido, seguía siendo un logro de Gohan, un logro que le ganó el respeto del dios de la destrucción, proponiendo al híbrido en ir a entrenar con él y Whis a su planeta. Pero obviamente, el responsable hombre de familia que era Gohan, iba a rechazar eso, aunque ese le prometió a Bills, en seguir entrenando para proteger al mundo, y cuando llegara el momento, ellos dos volverían a pelear, y le demostraría de hasta dónde ese podía llegar. Una promesa que emocionaba a Bills de tremenda forma. Y tras ello, ese se marchó, prometiendo, en regresar muy pronto a la Tierra para probar más de sus platos, y eso, justo después de que Goku y Vegeta estuvieran a punto de pedirle a Bills y Whis de que pudiesen ir a entrenar con ellos. Oh bueno, para la próxima será. Tras ello, la fiesta de Bulma retomaría como pudo. Y todos estaban celebrando tremenda victoria por parte de Gohan. Incluso se podría decir, su triunfal regreso al mundo de las batallas. La única persona que no habló con Gohan, era Chi-Chi, la cual se había aislado del grupo, y miraba a su hijo con tremenda decepción, y con una mirada asesina, algo que perturbó bastante a Gohan, y le hizo bastante pena, pues, si había algo que este día le había enseñado, es que se hizo bien en volver a entrenar, porque si no hubiese sido el caso, tal vez, la Tierra habría sido destruida. Y eso, era algo que ningún estudio o conferencia, habría podido cambiar, que le gustase o no a su madre. Tras la visita de Bills a la Tierra, y de su batalla con Gohan, algún tiempo había transcurrido, con Goku y Vegeta, al no tener nada mejor que hacer por el momento, decidiendo realizar el ritual sobre ellos mismos, para así, igualmente obtener el Super Saiyajin Dios, al menos hasta que puedan obtener algo mejor, pudiendo entrenar con Bills y Whis si esos vuelven a la Tierra. De vez en cuando, esos iban a entrenar con Gohan, cuando ese liberaba de su tiempo para seguir haciéndose más fuerte, decidido en no permitir que sus seres queridos perezcan, ante monstruos malvados, o simplemente, gente egoísta y sin empatía como Bills. Gohan sin duda tenía resultados impresionantes, y ese, tenía un poder que iba mucho, pero que mucho más allá del de Goku y Vegeta en la misma transformación divina. Gohan se preguntaba si su superioridad tan absurda, tenía algo que ver con su estado definitivo, algo que tendría que investigar por su cuenta, al no existir ningún precedente de un guerrero definitivo obteniendo un estado divino. Eventualmente, Whis contactaría con Bulma tras algunos meses, curioso de probar más de la deliciosa comida de la Tierra, y sería ahí, en donde Vegeta y Goku interceptarían al ángel, para pedirle de ir a entrenar con ellos, con Whis, al ver que esos ahora sí que habían obtenido el Super Saiyajin Dios, aceptando entrenarlos en el planeta de Bills, aunque pareciéndole un desperdicio de que Gohan no se pueda permitir el marcharse de la Tierra para hacer lo mismo. A partir de ahí, el entrenamiento de Goku y Vegeta iría más o menos igual junto con Whis, aunque, con un punto de partida mejor, al esos ya dominar perfectamente el Super Saiyajin Dios, y ser mucho más fuertes que en la historia original, por haber entrenado con Gohan. Y hablando del híbrido, ese, optimizaba su tiempo en el día, para entrenar tan siquiera un poco, aunque a veces era muy difícil de seguir el ritmo, costándole imaginarse vivir con tantas complicaciones de manera prolongada, y aún así haciéndose más fuerte, por lo que ese, tenía que encontrar una solución a ello. La solución vendría naturalmente charlando con Piccolo de esa problemática, diciéndole que, si Gohan realmente quería entrenar tan siquiera un poco todos los días, como 1 hora o 2, pero que no tenía tiempo ni para eso en su día a día con su trabajo e investigaciones, pues que ese, simplemente, cada mañana al levantarse, vaya volando hacia el palacio de Kami-sama, y entrene en la habitación del tiempo 1 hora o 2 como quería hacerlo, para luego, regresar a su día a día, apenas habiendo perdido unos minutos para hacer todo eso, pues literal, 1 minuto en la habitación del tiempo, eran 6 horas en el mundo exterior, más que suficiente para entrenar de lo más eficientemente posible, y luego regresar a su vida de investigador sin perder tiempo. A Gohan le parecería una excelente idea, implementando esa estrategia a partir de entonces, obteniendo resultados increíbles, gracias a su potencial. Desde aquella fiesta de Bulma en el barco, Gohan y su madre no se habían vuelto a hablar realmente, no habían discutido, por lo que era difícil para Gohan saber concretamente cómo se sentía su madre acerca de él volviendo a entrenar, pero ya se imaginaba que no tenía que ser algo muy positivo.
Gohan dejaría las aguas caer, y confiaría en que con el tiempo, su madre entendería que era necesario por el bien de ella, de los demás humanos, amigos, familiares, y ahora Videl, y su hija Pan, de que ese, siguiese entrenando. Una afirmación que se confirmaría tarde o temprano, pues un día, justo cuando Gohan entraba en la habitación del tiempo para entrenar un par de horas adentro, pero unos segundos afuera, fue justo en ese instante que Sorbet y Tagoma, aprovecharon para revivir a Freezer, y posteriormente, llevar sus múltiples trozos con ellos, para regenerarlo completamente en su flota. Fue así, que tras Freezer volver a estar de una sola pieza, decidiría iniciar su entrenamiento de 4 meses, tal cual como en la historia original, confiando que sin importar que estén hablando de Gohan, o Goku como el que luchó contra Bills, con su increíble potencial, eso no tendrá ninguna repercusión en el éxito de su venganza, al menos eso pensaba el emperador, arrogante que era. Sin más, 4 meses pasarían, y entonces, Freezer llegaría a la Tierra nuevamente, dispuesto en ejecutar su venganza, con todos los guerreros, presentándose ante el emperador y su ejército que sería evidentemente derrotado muy rápidamente y sin ningún problema. Al final, solo quedaría Freezer en pie, con ese, confrontando a los guerreros, para que contacten a Goku, pero Gohan, se pondría al frente valientemente del emperador, diciéndole que él será su adversario. Fue ahí que Freezer, se reiría de manera condescendiente, al reconocer finalmente quién era ese joven, era Gohan, el hijo de Goku. Freezer no quería perder tiempo con lo que pensaba, era una basura de Super Saiyajin básico, algo que ya no lo podía alcanzar a esas alturas, y ese, iba a por darle un golpe que lo dejaría inconsciente y con las costillas rotas para no poder respirar, al igual que en la historia original, pero aquí, Gohan, vería venir el golpe, y lo bloquearía, devolviendo el ataque a Freezer, impactando, y enfureciendo a ese mismo, pero rápidamente, el emperador, queriendo mantener la compostura, se recuperaría, y al final, le concedería a Gohan de pelear con él de manera concreta, con ese, pasando directamente a su forma final, que había dominado perfectamente con su entrenamiento. Gohan entonces, se pondría en su estado definitivo ordinario, y empezaría su combate con Freezer, y rápidamente, el emperador se encontraría acorralado, al darse cuenta de lo mucho que había subestimado a Gohan, con el híbrido, ni empezando a sudar por lo fácil que era para él mantenerse frente al emperador, pero Gohan, no era su padre, ese no peleaba por diversión, o por probar el poder de su adversario, y en el momento que vio que Freezer lanzó un ataque directo hacia el suelo que podía destruir la tierra, ese, no se divertiría luchando en contra de ese ataque con uno suyo, se transformaría en Super Saiyajin Dios al instante, desintegrando el ataque, y tras ello, dando un puñetazo de poder y energía concentrada que desintegraría completamente a Freezer, de la diferencia bestial de poder que había entre su forma final, y el Super Saiyajin Dios de Gohan, con el híbrido, habiendo derrotado al emperador, y salvado a la Tierra y a todos sus habitantes, antes que Freezer, pudiese tan siquiera mostrar para cuando Luis se enteró del mensaje que Bulma le había dejado en su báculo, que había dejado brevemente de lado, ya era demasiado tarde, Gohan ya se había encargado de todo, con Bulma, ahora explicándole a Whis que ya no importaba si Goku y Vegeta viniesen, pues Gohan, había derrotado a Freezer, el cual había revivido, sorprendiendo a los Saiyajins por ello, pero igualmente, estando aliviados de que Gohan se pudiese encargar de ello a tiempo, con Goku, estando muy orgullo de su hijo, y no pudiendo esperar por volver a la Tierra, para comprobar lo fuerte que se había vuelto Gohan, y ver si su entrenamiento con Whis podía rivalizar con el increíble potencial de su hijo. Tras los eventos de la resurrección de Freezer, cierto tiempo pasaría, tiempo en el que Champa y Vados llegarían al planeta de Bills, con todos los eventos llevando a la idea del torneo entre el universo 7 y 6, con el premio de las Super Dragon Balls. Pero de hecho, el torneo transcurriría exactamente igual que en la historia original, por una simple razón, Gohan tenía una conferencia ese día. Y bueno, también que ese, no le gustaba pelear por diversión, y eso del torneo se veía más como una prueba de fuerza por diversión, típicamente algo a lo que le gustaría más a su padre que a él solo lucha cuando es absolutamente necesario para proteger a los demás, cual superhéroe. Y aunque se podría decir que lo que había en juego era que la Tierra fuese trasladada a otro universo, Gohan, confiaba completamente en su padre y los demás para no dejar que eso ocurra, y en el peor de los casos, eso no afectará en nada a la Tierra
nada excepto por el universo en el que se encuentra, y de paso, estarán liberados del inestable de Bills, pensaba Gohan, no conociendo a Champa, y no sabiendo que ese podía ser incluso peor que su hermano bajo ciertos aspectos. En todo caso, el torneo pasaría igual, con Hit y Goku, terminando en un empate esta vez, al Goku ser un poco más fuerte que en la historia original, pero igualmente, al solo quedar Monaka como participante en pie, el universo 7 ganaría. En fin, que el tiempo pasaría nuevamente, y la vida seguiría su curso, con Gohan, volviendo a ser el gran Saiyaman de vez en cuando en las ciudades, sintiéndose muy feliz y revitalizado de ayudar a las personas y ser útil al bienestar de la sociedad, algo que no agradaba para nada a su madre, pero eso, ya no le iba a impedir a Gohan de ser quien realmente quería ser. Eventualmente, ocurrirían los eventos de la saga de Black, con Zamasu, habiendo robado el cuerpo de Goku, al Gohan no haber participado en el torneo. Trunks regresaría al pasado en busca de ayuda, y mientras Bulma preparaba la máquina del tiempo para viajar nuevamente, Trunks descansaría, se recuperaría, pero también se prepararía por lo que se viene. Igualmente, Trunks iría a visitar a Gohan, el cual justo salía de una academia, pero esta vez, Trunks, en vez de ya no sentir la fuerza que alguna vez tuvo Gohan, esta vez, podría sentir que aunque más relajado y calmado, aún se encontraría en su energía, la voluntad de guerrero para proteger a los demás hasta la muerte si era necesario, tal cual como su maestro Gohan en el futuro. Los dos charlarían, y pasarían tiempo juntos, conociendo incluso a su mujer e hija, con Trunks estando muy feliz por la vida que tuvo ese Gohan en comparación al suyo del futuro, sintiéndose bastante incómodo de tener un día tan tranquilo y alegre como ese, tras años de miseria en el futuro, y antes de eso, años de horror con los androides. Gohan, esta vez, no estaría tan despistado como en la historia original, aún mantendría esa perspicacia de guerrero necesaria para estar atento cuando alguien necesitaba ayuda, con Trunks, finalmente, revelándole que, la razón de su presencia en el presente, no era por cortesía, sino por extrema necesidad, con Trunks, finalmente, contándole todo sobre la situación en el futuro, como de Goku Black, con Gohan, quedándose impactado por los horrores relatados por Trunks, sintiéndose devastado y triste por ello, pero también, furioso de pensar en todos esos humanos, toda esa gente inocente del futuro, que murió a manos de un enfermo que le ha robado la apariencia a su padre. Esa furia alimentada por una sed de justicia, era la misma que Trunks veía en su maestro Gohan cuando era más joven, misma sed de justicia, que ese Gohan, le diría a Trunks que no se preocupe, que iba a cancelar todo lo que tenía previsto para la semana, y que iba a ayudarle a salvar su futuro, yendo con ellos ahí para acabar con el maldito de Black, con Trunks, sintiéndose muy agradecido, feliz, y confiado de que la victoria está asegurada, con Gohan presente en la batalla. Entonces estaba decidido, con Goku, Vegeta, Gohan y Trunks, yendo al futuro, pero justo antes de partir, Chi-Chi llegaría siendo cargada por Goten, furiosa, y ya no aguantando el no decirle nada a su hijo, gritándole llena de rabia que llamó a su director académico, diciéndole que Gohan había cancelado todas sus conferencias por toda una semana, y que le exigía saber por qué. Gohan le explicaría toda la situación, y del por qué tenía que ayudar a Trunks del futuro, pero a Chi-Chi no le importaría nada de eso, diciéndole que Goku y Vegeta ya se encargaban, que él no necesitaba hacer eso, no era su trabajo era ser un gran investigador, y que ya bastaba de no obedecerla, diría con extrema rabia y rencor al haber perdido el control que tenía sobre su hijo. Madre, la vida de inocentes está en juego. Y eso, vale más que todas las conferencias e investigaciones del mundo. Si no eres capaz de entender eso, pues ya no tenemos nada que decirnos. Sin más, y callando a su madre de una maldita vez con sus comentarios insensibles y manipuladores, ese, se marcharía con los demás al futuro, dispuesto en acabar con Black. Cuando los padres y los hijos visitaron brevemente los escondites de los supervivientes, Gohan no toleraba ver tanto dolor y tanta tristeza con sus ojos, enfureciéndose tremendamente, teniendo ganas de encontrar a Goku Black de una maldita vez, y acabar con él. Cuando los Saiyajins fueron a buscar a Black, rápidamente la confrontación estaba por empezar, con Vegeta queriendo luchar el primero en contra de Black, algo que impactaría y enfurecería a Gohan todavía más. ¿Qué? ¿No vamos a luchar al mismo tiempo? ¿Que acaso no visteis a todos los humanos que se mueren en este futuro horrible? Esto no es un juego o un desafío. Hay que acabar con él ya.
Gohan, furioso de darse cuenta de que no podía contar con su padre o Vegeta para no hacer caso a sus estúpidos orgullos de Saiyajin, se lanzaría él mismo hacia Black, directamente en Super Saiyajin Dios, reventándole la cara en un instante, no dejándole hablar, responder, hacer absolutamente nada, solo quería acabar con él de una maldita vez, pulverizando completamente a Black en apenas unos segundos, antes de que ese pudiese haber aprendido a usar mejor ese cuerpo, o hacerse más fuerte con los Zenkais. Gohan miraría hacia Trunks, sonriéndole, dándole a entender que ya todo había acabado, pero más equivocado no podía estar, pues de la nada, aparecería en el lugar otro enemigo totalmente inesperado, siendo ese, Zamasu del futuro. ¿Qué habéis hecho, malditos mortales? ¡Me las pagaréis! Zamasu se pondría a atacar a Gohan, aunque ese, para su sorpresa, no tendría ninguna dificultad en manejar a ese Zamasu del futuro, siendo extremadamente débil en comparación de incluso Black. Gohan, ya harto de todos esos enemigos dispuestos a matar a inocentes, se decidiría en acabar igualmente con Zamasu, topándose con la horrible sorpresa de que ese era inmortal, y por más que Gohan lo intentase, simplemente no podía matarlo. Gohan podría haber seguido por horas, pero entonces se habría agotado, y entonces, Zamasu habría ganado la pelea a largo plazo. Decidiendo idear un plan para detener a ese Zamasu inmortal igualmente, con Gohan desarrollando un Donu galáctico como el de Gotenks, que aprendió cuando ese entrenaba a veces con su hermano y el pequeño Trunks del presente, permitiendo atrapar a Zamasu el suficiente tiempo para usar otra técnica muy útil, la técnica del voleibol también de Gotenks, atrapando completamente a Zamasu, y al ese ser infinitamente más débil que Gohan, no podría hacer absolutamente nada, quedándose atrapado ahí, para luego de eso, volver al presente con Zamasu capturado, dejando a Bills encargarse de esa basura de persona, con ese, frustrado de saber que un inmortal, y que por lo tanto, ni el Hakai podría borrarlo, así que Bills recurriría a sellarlo, tal cual como lo hizo hace mucho tiempo con el anciano Kaioshin, acabando así, de cierta forma, con esa amenaza. Pero aún quedaba mucho por hacer, pues, el futuro aún seguía devastado, y eso, a Gohan, le partía el corazón por Trunks, pero entonces, aparecería Gowasu ahí con su anillo del tiempo, dispuesto a ayudar para disculparse por las acciones de su alumno, lamentando todo lo ocurrido, ese, ayudaría a arreglar todo, viajando al futuro de Trunks, recolectando las Super Dragon Balls de otra línea temporal donde no fueron destruidas, y pidiendo al dragón que reconstruya y reviva a la tierra de Trunks como era antes de la llegada de Zamasu y de Black ahí, con Trunks, pudiendo reencontrarse con todos los que había perdido, incluido a su madre, alegrándose enormemente. Brevemente, Gowasu traería a Trunks al pasado nuevamente, para despedirse de sus amigos, en especial de Gohan, agradeciéndole por todo lo que hizo, y por haber solucionado el problema rápido, sin permitir que ningún orgullo de guerrero estúpido cual Saiyajin puro interfiera, con Gohan, asegurándole a Trunks, de que nunca jamás reproducirá los errores que cometió contra Cell, y posteriormente, aunque él no estaba ahí, también con Majin Buu. Sin más, Trunks se marcharía de vuelta a su tiempo, esta vez para siempre esperemos, feliz de poder reencontrarse con Mai y su madre vivas. Con Gohan, aliviado de que todo haya salido bien, y volviendo a tener la confirmación, de que ese, siempre tenía que estar preparado para lo peor, en especial si su padre y Vegeta no estaban dispuestos a hacer lo necesario para proteger a la Tierra y a su gente, pues él, no tenía ese orgullo de Saiyajin puro estúpido, él era un superhéroe, alguien que lucha solo por la justicia y el bienestar del mundo, no por gusto, y así es, como decidiría seguir su camino para hacerse tan fuerte como era necesario. Tras los eventos de la saga de Goku Black, Gohan seguiría con su vida, entrenando y siguiendo con sus investigaciones, aunque también, siendo un superhéroe para todos los de la Tierra. Ese aún no había vuelto a hablar con su madre desde la última vez que discutieron, y aunque estaba algo tenso con su padre y Vegeta por no tomarse en serio la situación del futuro de Trunks, por ahora, la relación seguiría cordial, y seguirían entrenando y conviviendo tranquilamente. Para Videl era en especial una situación muy tensa, al tener que lidiar con Chichi por su cuenta, al Gohan no tener la energía mental de confrontarla, con lo ocupado que está entre sus actividades como el Gran Saiyaman, sus investigaciones, y entrenamiento.
Por lo menos, todo iba bien por el momento, Gohan pensaba, creyendo que finalmente habría algo de tranquilidad antes que una nueva amenaza aparezca, pero muy lejos de la verdad. Un día, y para el horror y furor de Gohan, Goku, casualmente, vendría hacia él, explicándole sobre el torneo del poder, con el peligro de los universos ser borrados, y cuando Gohan se enteró de que fue su padre mismo el cual fue a recordarle eso a Zeno-sama, ese se pondría extremadamente furioso con su padre, nunca habiendo mostrado tanta furia a alguien que no fuera un enemigo. Gohan estaba a punto de atacar a su padre, no para luchar con él amigablemente, sino para herirlo de verdad, de lo mucho que estaba furioso, pero Videl llegó justo a tiempo para detener la ira de Gohan, tratando de calmar la situación como podía. Sin más, Gohan lo dejaría pasar, aunque considerando su relación con su padre, completamente rota, con ese, simplemente diciendo que irá a prepararse para el torneo. Gohan aprovecharía el tiempo antes del torneo para entrenar intensamente en la habitación del tiempo por varios meses, hasta un año si tiene tiempo suficiente, pero sorpresivamente, alguien más desearía unírsele, siendo ese, Vegeta, el cual tenía la misma idea que Gohan. Al híbrido no le entusiasmaba mucho compartir tanto tiempo con Vegeta, ahora que ese se sentía muy distanciado de la mentalidad egoísta y estúpidamente orgullosa de los Saiyajins puros, pero al mismo tiempo, ese sabía que entrenando solo, su poder no iba a ser tan efectivo, incluso con su increíble potencial. Gohan le preguntaría a Vegeta de si estaba consciente de que actualmente, ese estaba tan furioso con él y su padre, que si entrenasen juntos, lo iba a castigar físicamente de una forma que nunca antes había experimentado, pero Vegeta, con una sonrisa de entusiasmo hacia ese desafío, le respondería que estaba dispuesto en aguantar un entrenamiento con él, si eso le hacía superar sus límites igualmente, haciendo que al final, a pesar de las tensiones, los dos entrasen en la habitación del tiempo para entrenar. Poco más de un día habría pasado, y ambos saldrían de la habitación, con Vegeta, encontrándose en un estado deplorable, claramente, siendo el que más ha sufrido para mantener el ritmo en ese entrenamiento, mientras que Gohan, aunque aún furioso, se sentía mejor tras haberse podido desquitar sobre alguien que estaba dispuesto a recibir tanto castigo por su parte, con su poder, habiendo incrementado bestialmente, a niveles insospechables, que dejarían sin duda la boca abierta al resto de participantes en el torneo. En esta realidad, un problema quedaría pendiente, pues, Goku, al nunca haber visto de lo que Freezer era capaz, al haber revivido y entrenado 4 meses, no se le pasaría por la cabeza el reclutarlo desde el infierno, faltando un miembro más antes de ir al torneo, hasta que a Gohan, se le ocurrió que en vez de tener la estúpida idea de traer a un enemigo mortal de vuelta para esta estúpida competición, mejor que traigan a Trunks del futuro, algo que a Bills le disgustaba enormemente al otra vez jugar con los viajes en el tiempo, pero al final, al torneo cada vez estar más cerca, no tendría otra opción más que aceptar esa idea, sabiendo que traer a un aliado, aunque de otro tiempo que era bueno, era mucho más fiable que de traer a un enemigo que no iba a colaborar tan fácilmente con ellos. Shin ayudaría a Gohan con su anillo del tiempo en viajar al futuro, para así, reclutar a Trunks del futuro, con ese, obviamente al estar agradecido por toda la ayuda que recibió del pasado, estando más que contento de saldar su deuda con ellos, ahora él yendo a ayudarlos. Haciendo así, que en esta historia, el equipo del universo 7 sea el mismo que en la historia original, pero con Trunks del futuro en vez de con Freezer, lo cual tiene mucho más sentido. Sin más, el equipo se encontraría en el mundo de la nada, iniciando el torneo, y desde un inicio, otra acción más de su padre y de Vegeta enfurecería a Gohan, pues esos, no dudarían ni un segundo en separarse del grupo e irse por su cuenta, a pesar de que el plan inicial era de mantenerse unidos para protegerse mutuamente. Claramente, esta historia no era la historia en la que el grupo aprendería a trabajar en equipo. Gohan mantendría su posición con el grupo, junto con Trunks del futuro, eliminando a cualquiera que se interpusiera en el camino del universo 7, con el híbrido, eliminando a cada participante con odio y rabia por estar aquí, estar forzado a participar en este genocidio multiversal, provocado por su padre, con Piccolo, preocupándose bastante por la salud mental de Gohan, pero por el momento, tenían que concentrarse sobre el torneo. El torneo iría bastante normal hasta ese punto, con Goku, terminando por desbloquear brevemente el Ultra Instinto frente a Jiren, aunque siendo incapaz de mantenerlo para luchar en contra de él.
Por parte del Universo 7, gracias a los increíbles esfuerzos de Gohan y Trunks del futuro, pudieron salvar a todos los participantes, con todo el universo aún teniendo a sus miembros en la plataforma. Para cuando solo quedaba el Universo 6 y 10 como enemigos, y al ver lo peligrosa que podía ser Kefla como fusión, Gohan encargaría a Trunks de proteger al Universo 7, mientras ese iba a confrontar a Kefla, pero esta vez, y a diferencia del manga de la historia original, la pelea no sería una reñida en donde ambos acabarían igualados, más bien, sería una paliza que daría el híbrido a la fusión arrogante del Universo 6, terminando con esa muy rápidamente y sin mucho esfuerzo en Super Saiyajin Dios. Vegeta, el cual estaba manteniendo una pelea con Toppo, le diría a Gohan en un tono irónico, de que ya era momento tal vez de dejar de contenerse, sobre todo si ese no quería actuar como los Saiyajins puros que tanto despreciaba, para tras eso, transformarse en Super Saiyajin Blue Evolución, revelando que ya había obtenido la forma tras su entrenamiento con Gohan en la habitación del tiempo. Gohan se enfurecería aún más ante ese comentario del príncipe, porque ese tenía razón. Mientras el Universo 7 liderados por Trunks del futuro se encargaba de Dispo, Vegeta de Toppo, Gohan se marcharía a enfrentar la amenaza máxima, Jiren. Goku se lo quería impedir, al ese querer luchar con Jiren y probar sus límites, con Gohan, por primera vez, respondiendo físicamente hacia el comportamiento irresponsable de su padre, al querer aún pelear solo en contra de alguien que lo supera claramente, golpeando a su padre para alejarlo del lugar si no quería trabajar en equipo. Zamasu estaba equivocado sobre los mortales en general, pero tal vez no estaba equivocado contigo, papá. Tras esas duras, pero ciertas palabras dichas a su padre, Gohan se pondría enfrente de Jiren, determinado en terminar con él en cuanto antes, al ver claramente que ese no representaba para nada los ideales del verdadero heroísmo y de la justicia, sintiendo gran apatía y egoísmo en su ser, que no lo hacían ser una buena persona claramente. Gohan revelaría por fin los resultados de su entrenamiento prolongado, además del que tuvo con Vegeta antes del torneo, transformándose en su forma bestia, obteniendo un poder monstruoso y gigantesco, que haría temblar al mismo Jiren, y que dejaría sin palabras a Goku, al darse cuenta de que en comparación del Ultra Instinto que estaba intentando volver a usar, ese poder de Gohan estaba a un nivel completamente diferente del suyo, e incluso, del de Jiren. La pelea iniciaría, con el híbrido, siendo contundente, dando golpes secos y rápidos, sin ninguna piedad, peleando como un verdadero animal, una verdadera bestia, dejando a Jiren completamente desconcertado, el que pensaba ser la representación máxima del poder. Tras muy breves momentos de intensa batalla que estremecería todo el mundo de la nada, Gohan derrotaría a Jiren, con el híbrido, no viéndose como que haya puesto tanto esfuerzo, ni habiendo empezado a sudar, con todos, estando aterrados, pero también sorprendidos del verdadero potencial que tenía Gohan, cuando ese entrenaba. El torneo terminaría, y así, con el ganador claramente siendo el Universo 7, y con Gohan, habiendo sido el participante más eficiente ahí, teniendo el permiso de usar las Super Dragon Balls. Ese tenía dos deseos en mente, que lo hacían dudar sobre qué pedir. El primer deseo en el que pensaba, no era de revivir a todos los universos perdidos, sino en realidad, borrar a todos los dioses egoístas y malos de la existencia, es decir, todos los dioses destructores, muchos Kaioshins, los ángeles, y por supuesto, Daishinkan y Zeno-sama. Pero ese, tenía miedo de que ese deseo, fuese uno que ni el Super Shenlong pudiese realizar, y que si fracasara en ese deseo, luego los dioses lo harían pagar muy caro a él, y a su universo ese intento de acabar con ellos, con al final, Gohan, rezando por que no haya consecuencias, en pedir que todos los universos borrados revivan, a pesar de que esa fue la intención de Zeno-sama con ese torneo, eliminar los universos que sobraban en su ajedrez multiversal. Pero para la sorpresa de Gohan, Daishinkan y Zeno-sama estarían muy complacidos con ese deseo, alegrándose porque ese haya sido el deseo pedido, dejando a Gohan completamente confundido, pero también furioso en contra del Rey del Todo. ¿Qué se creía ese? ¿Que la vida era un fenómeno tan insignificante, que se podía permitir ser borrada y traída de vuelta a la existencia solo para probar un punto? Claramente, Gohan se quedaría callado, y actuaría falsamente ante el Rey del Todo, al saber que no tiene ninguna posibilidad en contra de él, o de Daishinkan, pero eso no quitaría que pensaría de otra forma acerca de ellos. Cuando Goku y los demás se despidieron de los dioses y estaban por volver a sus universos, Zeno-sama se acercaría hacia Gohan, asustando al híbrido. Más vale que te calmes, y te relajes con ese temperamento que tienes. Sé que tus intenciones son nobles y puras, pero si me fuerzas demasiado la mano con tu insolencia sobre mis intenciones y planes,
No dudaré en borrarte de la existencia, sin importar que seas el hijo de mi amigo Goku. Gohan quedaría petrificado de miedo ante las palabras de Zen-Osama, y aún más al darse cuenta para su más grande horror, de que aquel ser que parecía uno infantil e inocente, era de hecho, mucho más consciente y maquiavélico de lo que su actitud frente a los demás aparentaba, dejando a Gohan, bastante traumado de esa confrontación para cuando ese regresó con los demás a su universo. Tras ello, devolverían a Trunks del futuro a su línea temporal, agradeciéndole por toda la ayuda, y con Trunks, deseándole suerte a Gohan, y dándole ánimos y fuerza para que no se deprima frente a las injusticias o comportamientos inapropiados de algunas personas que lo rodean, inspirándole a mantener esa sed de justicia y bondad que ese tiene, para inspirar a otros a seguir su ejemplo, y tal vez así, algún día, incluso sus orgullosos de padres dejen de ser tan arrogantes e irresponsables frente a las adversidades que amenazan a las personas que quieren. Gohan volvería al pasado, decidido en seguir las palabras de Trunks del futuro, y dispuesto a seguir superando sus límites hasta niveles insospechables, para proteger al mundo y a su familia de la apatía y la irresponsabilidad de gente tan peligrosa como ahora se daba cuenta tristemente, que era su padre. Evidentemente, los eventos de Dragon Ball Super Broly no ocurrirían en esta historia, al Freezer nunca haber revivido de forma permanente. Por lo que los siguientes eventos ocurrirían en la saga de Moro, la cual iniciaría normalmente, con todo ocurriendo exactamente igual a la historia original, con Goku yendo a entrenar con Merus y Vegeta al planeta Yargrat tras sus derrotas en contra de Moro y su ejército de prisioneros. Los eventos cambiarían a partir del momento en el que Moro mandase a algunos de sus prisioneros a la Tierra para investigar sobre su potencial como alimento para él, con 7-3 estando presente igualmente, teniendo la misma pelea que tuvo con Piccolo en la historia original, hasta que Gohan llegó al lugar, con ese, pulverizando totalmente a 7-3, no dejando que ese lo toque para absorber sus poderes y habilidades. Moro estaría extremadamente furioso al enterarse de que 7-3 había sido destruido, habiendo perdido con ese, la clave, y el seguro de obtener las habilidades necesarias para ser imparable. Evidentemente, con semejante furia, ese no dejaría a la Tierra en paz por 2 meses extras, sino que iría enseguida él mismo a confrontar al que destruyó 7-3, siendo ese, Gohan. Ahora, hay algo que quiero hablar con vosotros y aclarar para que no me rompáis las pelotas en los comentarios. Entre la cantidad de mierdas que hay en esta saga de mierda que es la de Moro, una me perturbó más que las demás al momento de leer la historia. Por alguna razón, Goku, cuando obtuvo el poder suficiente con el Ultra Instinto completo para luchar en contra de Moro, ese último, ya no podía, o ya no absorbía el poder de Goku hasta completamente desgastarlo, y eso a pesar de lo muy fácil que le hubiera sido para él hacerlo, teniendo en cuenta que en la saga posterior, vimos cómo de poco resistente es Goku al desgaste con el Ultra Instinto completo. Lo más confuso, es que si realmente su capacidad de absorción dependía del poder bruto que tenías, entonces tiene aún menos sentido que Vegeta se haya molestado en aprender el Spirit Control, destruyendo aún más la coherencia ya de por sí inexistente de esa saga de mierda. Mi teoría es que, durante el transcurso de la parte final de la saga, Toyotaro o Toriyama, o ambos, simplemente, como ya es costumbre en esos changos asiáticos, olvidaron completamente que la capacidad más característica de ese nuevo villano que habían creado, era que podía absorber el ki de absolutamente todos los seres a su alrededor, e incluso el de los astros, y que durante el transcurso de esa confrontación final, recordaron ese dato, dándose cuenta de lo mucho que la habían cagado, pero lo dejarían pasar sin hacer absolutamente nada, y fingiendo que nada pasó ahí, terminando por crear indirectamente una nueva lógica con el poder de Moro, la cual era, si te vuelves lo suficientemente fuerte, ese, ya no podrá vaciarte de tu poder. Tras esa gigantesca y larga aclaración para los que me lo van a preguntar en los comentarios, podemos continuar. En este caso, Gohan, evidentemente con todos sus entrenamientos, ki divino, y modo bestia ya en su arsenal de transformaciones, sería mucho más poderoso para ese punto de la historia que Goku Ultra Instinto completo tras haber entrenado con Merus, con Gohan, igualmente, no perdiendo el tiempo prolongando un combate, al ese odiar las peleas, y solo luchar cuando es necesario para proteger al mundo y su gente, con Gohan, destruyendo completamente a Moro antes que ese pudiese hacer algo, u obtener el poder suficiente para hacer algo, liberando así a la Tierra de ese peligro. Al nadie avisarlos, Vegeta seguiría entrenando en el planeta Yargrat hasta aprender el Spirit Control, y Goku en la habitación del tiempo de la Patrulla Galáctica junto con Merus para obtener el Ultra Instinto completo.
cosa que esta vez lograría, al tener mucho más tiempo y menos presión para entrenar con el ángel, hasta que al final, era momento de que sus caminos se separen, con Whis apareciendo ahí, y revelando de que efectivamente, Merus también era un ángel, aunque en esta realidad, no sería necesario que ese se sacrifique. Sin más, aunque por separado, Goku y Vegeta volverían a la Tierra prácticamente al mismo tiempo, impactándose por escuchar de la boca de Piccolo, que Moro llevaba meses muerto, pues Gohan se había encargado de él, muy rápidamente y eficientemente, con los Saiyajins puros estando frustrados y decepcionados de no haber tenido un buen desafío, y que les hubiera gustado combatir a Moro nuevamente, con Piccolo, encontrando esos comentarios estúpidos, y diciéndoles que más les valía no decir esas cosas enfrente de Gohan, si no querían que ese les diese una paliza a los dos, para tras ello, el Namekiano marcharse, con ambos, no entendiendo a lo que Piccolo se refería, aunque Goku, cada vez se sentía más preocupado sobre el estado mental de Gohan, y de su relación con él, no entendiendo debido a su retraso y orgullo Saiyajin, del por qué su hijo se comportaba de esa forma con su propio padre, con Goku, reconociendo que antes de marcharse y volver a entrenar al planeta de Bills, era importante que consultase incluso el Saiyajin puro antisocial, reconociendo que esa relación con su hijo no era normal. Evidentemente, y como ya se vuelve habitual en el canal, con ausencia de Freezer con vida en la historia, no hay ninguna razón de la saga de Granola ocurra. Sé que eso se está volviendo algo bastante habitual en mis historias, pero perdónenme porque el argumento de las tramas del Torimierda dependan de un fino hilo de retraso mental por parte de los personajes, que removiéndolo tan siquiera un poco, destruye completamente la historia de una saga, simplemente, es lo que hay, hago lo que puedo, con lo que tengo, y lamentablemente con esta franquicia de mierda, eso no es mucho. En fin, lo lógico entonces sería pasar a Super Hero y acabar todo de una vez, pero no, pues primero, Gohan tendría que resolver un conflicto mucho más personal que cualquier enemigo al que se podría enfrentar, siendo ese conflicto, su relación dañada con su padre y madre. Mientras que Vegeta se marchó nuevamente al planeta de Bills para seguir entrenando y aprender el Ultra Ego, Goku se quedó un poco más de tiempo en la Tierra, para intentar arreglar la situación, aunque aún seguía sin entender cómo Gohan terminó por comportarse con él como lo hace hoy en día. Ese iría a consultarlo inicialmente con Chi-Chi, una muy mala idea, pues ni que esa tipa iba a ser objetiva en su explicación de por qué Gohan se comportaba según ella, como un verdadero delincuente, y que era una verdadera vergüenza para toda la familia, vamos, lo típico que diría una madre asiática. Entonces, traerían a Videl en la conversación, al ser la persona más cercana a Gohan, esperando que ella les dé explicaciones, para las distintas razones por las cuales Gohan se ha distanciado tanto de ellos. Eso era una situación muy incómoda para Videl, en la cual no quería encontrarse para nada, pero entendía de que eso era necesario para intentar al menos, que toda esta situación se termine en una posición neutra, sino que positiva siendo muy optimistas. Videl entonces daría tremendo desarrollo de personaje a ambos, diciéndoles, con la mayor elegancia posible, que eran padres tóxicos, egoístas, e insensibles que no han sabido coordinarse eficientemente para educar a Gohan, y que claramente, jamás tendrían que haber tenido hijos juntos. En su fuerte interior, Videl también opinaba que tampoco deberían de haberse casado, pero eso, por respeto, no lo iba a decir. En cuanto a Chi-Chi, esa se pasó su vida entera en definirse únicamente por el estatus social, que deseaba tanto que Gohan tuviese al ella no haberlo tenido, sin preguntarse ni un solo segundo si era lo que Gohan quería. Peor aún, nadie en su sano juicio va a aislar a su hijo de toda interacción humana, en especial con otros niños de su edad durante sus primeros años de vida, y en vez de eso forzarle a resolver problemas matemáticos dignos de los grandes universitarios, aún portando pañales. Para alguien que se queja a cada rato de la insensibilidad de Goku como Saiyajin, eso era sin duda una muestra de apatía total, y hasta incluso de psicopatía, y puede, que de maltrato infantil. Sin mencionar, que Chi-Chi sigue cabreada y avergonzada de su hijo, cuando claramente, él hizo exactamente lo que quería, a pesar de que no sea la cosa que más lo apasione en la vida, y a pesar de seguir siendo un gran investigador por respeto a su tóxica de madre, esa, ni contenta está, y ni acepta que ese quiera tener hobbies como entrenar o luchar por la justicia y la protección del mundo y de su gente, ni que fueran hábitos negativos o malvados de tener, que de aspirar a esas cosas.
en general, y como lo volvió a demostrar cuando se enfadó con su hijo por ese querer salvar al futuro de Trunks de un genocidio total de la humanidad, Chi-Chi era incapaz de comprender a su hijo, e incluso, incapaz de comprender a los humanos en un sentido más básico y emocional de la palabra. Y aunque Videl le había dicho por fin sus 3 verdades a Chi-Chi, esa no iba a defender tampoco a Goku. Pues ese, viendo el temperamento tiránico y maquiavélico de su mujer, nunca se molestó en defender mejor la salud mental de su hijo, aceptando completamente ese aislamiento y encerramiento en cuadernos y libros desde que Gohan era un bebé, a pesar de que si el abuelo de Goku le hubiese criado de esa forma, probablemente que Goku se hubiese vuelto loco y hubiera matado a todos, al no aguantar que le restrinjan su libertad, lo cual demuestra también de una gran falta de sensibilidad y empatía por su hijo. Ahora, una cosa es no presionar a prácticamente un bebé de estudiar como si estuviese a punto de presentar una tesis a la universidad, y alejarlo del resto de la gente y niños de su edad durante su etapa de desarrollo más importante de su vida, pero otra es de forzar a su hijo en exponerse a peligros extremos, y a una violencia extrema de la cual ese no era para nada un fan, sin importar el potencial que tenga, y el hecho de a pesar de nunca haberse criado con Saiyajins, y haber pasado toda una vida en la Tierra, y que Goku aún no entendiera de que luchar en contra de enemigos no es ningún juego y no se puede tomar a la ligera, es algo bastante horrible, y más allá de eso, peligroso también. Videl también les contaría a ambos sobre las pesadillas que tenía Gohan desde lo de Majin Buu, no pudiendo dormir tranquilamente, si ese no entrenaba tan siquiera un poco para hacerse más fuerte cada día, temiendo de volver a cometer los mismos errores que cometió con Cell y Buu. Eso lo atormentaba, y Gohan no tuvo de otra más que de crearse una burbuja, un caparazón, para defenderse a sí mismo y a los que ama de los enemigos, al ver que solo él podía, y tal vez, quería hacerlo de manera genuina, y no por un estúpido deseo de desafío y disfrute de un combate cual Saiyajin puro sin cerebro. Irónicamente, tras semejante desarrollo por parte de los dos, fue Chi-Chi la humana, quien fue más orgullosa como para no aceptar sus equivocaciones en la educación de Gohan, a pesar de en el fondo entender perfectamente todo lo que decía Videl, por eso se sentía tan ofendida, mientras que Goku, retrasado que era, no entendía del todo la situación, pero sí entendía que al no tratar de actuar más como su hijo a veces y poner de lado su orgullo Saiyajin de jugar con sus enemigos, eso lo distanció de su hijo, teniendo una epifanía similar a la que tuvo en la saga de Cell cuando Piccolo le recriminó de dejar a Gohan pelear en contra de Cell solo, sin importar que ese tuviese el potencial para hacerlo. Goku era un mal padre, de eso no cabía duda, pero al menos, lo era porque simplemente no se daba cuenta, y no le importaba pensar en las cosas que hacía mal, mientras que Chi-Chi está plenamente consciente de sus actos y comportamientos, pero su arrogancia y orgullo le impedían reconocerlo. Goku decidiría posponer su regreso al planeta de Bills, y decidiría pasar tiempo con Gohan, y también con su nieta Pan. Gohan al inicio estaba sospechoso de su padre, pero al final, lo dejaría volver a participar más en su vida, con su padre, mostrándose muy paciente con su hijo y su forma de pensar y vivir la vida, siempre y cuando ambos entrenasen un poco todos los días. Incluso Gohan, terminó por llevar a su padre a algunas de sus patrullas heroicas, para mostrarle cómo era su forma de actuar ante los enemigos, y remarcando la importancia de ser cercano a las personas y ayudarlas en su seguridad y bienestar, siendo esa, una satisfacción tan grande para Gohan, como lo era para Goku el combate puramente egoísta. Al final, poco a poco, la relación se reconstruía entre padre e hijo, en especial cuando Gohan dejaba a Goku encargarse de cuidar a su nieta Pan mientras él trabajaba en sus investigaciones, pidiendo que él y su hija Pan se llevaban genial, eso ayudaba a que lo perdonara aún más, además de apreciar que su padre hiciera tantos esfuerzos a pesar de no entender para nada lo que hizo mal inicialmente. Al final, los meses pasarían, y la relación entre Gohan y Goku terminó por reconstruirse, lo cual no era el caso tristemente con su madre, que lamentablemente, era demasiado cerrada de mente para entender el daño que le hacía y sigue haciéndole a su hijo al comportarse así acerca de sus verdaderas prioridades en la vida, las cuales eran obviamente, de proteger y salvar al mundo y a la gente que ama de verdad, con incluso Goku, empezando a crecer en él cierta conciencia ética un poco más desarrollada de la que tenía antes debido al heroísmo de su hijo. Ahora con una relación más o menos arreglada, los dos cada vez entrenaban de manera más eficiente como compañeros, desarrollando sus poderes y habilidades a niveles sin precedentes, con Gohan, demostrando ser el más fuerte aún, y haciendo muy orgulloso a su padre, Goku.
En esta ocasión, Pan se encontraría entrenando con Piccolo, pero también con su abuelito Goku, con ambos, viendo en ella un gran potencial para lograr grandes resultados a largo plazo. Tras una sesión de entrenamiento con la pequeña niña, esa se marcharía de regreso a su casa para luego marcharse a la guardería, mientras que Goku regresaría a su propia casa para comer. Piccolo se quedaría por lo tanto solo ahí, siendo atacado por Gamma 2, y básicamente, ocurriendo todos los eventos iniciales de la película de Super Hero, hasta que Piccolo logra salir de la base secreta de Magenta y avisar a los demás, en especial a Goku y Gohan, sobre esos nuevos androides, la Patrulla Roja, como además, del proyecto de crear un nuevo Cell. Gohan, al escuchar ese nombre, perdería el equilibrio por un momento, trayéndole recuerdos horribles de su combate con Cell, además de hacerle pensar en las pesadillas que llevan años atormentándole, pensando que en realidad, esas pesadillas eran premoniciones, de que algún día, Cell o Majin Buu volverían, y tal vez, el día había llegado. Gohan estaba decidido en actuar y no dejar que ese proyecto viese la luz, aunque se podía notar en su mirada lo nervioso y asustado que estaba, esperando que su poder bastara, pero en esta ocasión, ese no estaría solo, tendría a su padre y a Goku de su lado para ayudarlo, aunque Piccolo, tras indicarles el lugar de la base secreta de Magenta, se ausentaría brevemente, para usar las Dragon Balls y desbloquear su potencial como en la historia original. Mientras el Namekiano se encargaba de ello, Gohan y Goku, ya habían atacado a la organización, iniciando sus peleas en contra de los Gamas, y aunque tanto padre como hijo eran mucho más fuertes que los androides, Goku tenía un poco más de dificultad en pelear en contra de ambos, sorprendiéndose por lo poderoso que eran, entendiendo de que si no fuera por el entrenamiento que tuvo con Gohan en los últimos meses, ni su ultra instinto podría en contra de esos. Por desgracia, los Gamas fueron una distracción suficiente como para que Magenta pudiese activar a Cell Max, aunque ese no estuviese incompleto, y al Gohan confrontar al gigante bioandroide, dudas lo asaltarían, pero Goku lo apoyaría, diciéndole que no tenga miedo, no luchará solo, esta vez, lucharán como él quiere, es decir, sin perder el tiempo en probar el adversario. Gohan, sorprendido por el deseo de su padre de actuar como él lo haría, recupera la confianza, y por primera vez en mucho tiempo, se siente apoyado por su padre de verdad, con los dos, apoyándose mutuamente para luchar en contra de la bestia Cell Max, el cual, sería derrotado muy fácilmente y rápidamente con el poder de ambos combinados, que ya de por sí era muy superior a la historia original. Para cuando Piccolo llegó al lugar listo para ayudar, ya era tarde, padre e hijo habían derrotado a Cell Max, y los Gamas aún seguían ambos intactos, con Edo, arrepintiéndose por haberse aliado con Magenta, al darse cuenta de que eso no era digno de un superhéroe, en especial él que era un gran fan del Gran Saiyaman, y Edo decidió de aliarse completamente con los guerreros, cuando Gohan le reveló de que él era el Gran Saiyaman, con Bulma igualmente, dándole un trabajo con ella en la corporación Cápsula por sus habilidades cosméticas. Sin más, Gohan y todos los demás regresarían a sus hogares, aliviados de haberse librado de semejante amenaza, con Gohan, yendo a buscar a su hija a la guardería, para más tarde, volver a casa con ella, y esperar a su esposa Videl, para los tres disfrutar de un momento en familia juntos, haciéndole muy feliz pensar en todo lo que tiene, y todo lo que ha logrado proteger, y todo eso, gracias a que nunca dejó de entrenar para estar listo ante cualquier adversidad. Gohan, tras varios años, se sentía por fin un poco más ligero por el peso que cargaba encima, y alegre de haber arreglado su relación con su padre, aunque una pena que aún su madre se negaba a cuestionarse, pero Gohan entendería que así es la vida, no siempre puedes llevarte bien con gente de tu familia. Tal vez algún día, madre e hijo se reconcilian, o tal vez no, pero eso no quitará que Gohan siempre tendrá a otras personas sobre quien apoyarse, como su esposa o hija, que eran ahora las personas que más amaba en el mundo, y de las cuales se enorgullecía de llamarlas familia, con el híbrido, decidido en seguir siendo lo que realmente quiere ser en la vida, no un investigador ermitaño y aislado en un cuarto oscuro, no un guerrero obsesionado con las batallas y completamente irresponsable, sino un superhéroe para el mundo, y todas las personas que habitan en ese, como también, para las personas que ama, encontrando así, finalmente, el equilibrio perfecto para ser la persona que de verdad, siempre quiso ser en su fuerte interior.